Hola, esto es Ligas Mayores, un programa que trata sobre los problemas que afectan a los adultos mayores y a las personas que cuidan de ellos. En este programa vamos a hablar sobre el tamizaje o las pruebas de prevención del cáncer de próstata. Para ello, vamos a conversar con el doctor Marcelo Bortman. El doctor Marcelo Bortman ha sido especialista líder durante más de 2 décadas en el Banco Mundial en salud, nutrición y población y es médico, epidemiólogo con más de 20 años en la práctica médica de familia. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablarnos hoy sobre la prevención del cáncer de próstata. Cuéntanos un poquito en qué consiste el cáncer de próstata. Gracias, Blanche, por invitarme. La próstata es una glándula que los varones tienen alrededor de la uretra, en la base, y que tiene una función importante en la parte reproductiva. Lo que ocurre es que a medida que los adultos comienzan a crecer, es común que la próstata sea grande en forma difusa o genere un tumor benigno o en muchas ocasiones genere un tumor maligno. La enfermedad prostática, las tres cosas, ¿no? El agrandamiento, el tumor benigno, el tumor maligno, son súper frecuentes, es muy frecuente. Lo que, lo que ocurre es que, y dan síntomas, pero muchas veces no, no generan desenlace fatal. Ujú. Entonces, las implicancias que esto tiene y el mecanismo por el cual se previene las formas graves, es un poco que genera discusiones. Porque el costo-beneficio de todo el proceso de tamizaje para detectar cáncer de próstata está un poco discutido, eh, porque, como dijimos antes, los resultados no son tan categóricos. Entonces, eso hace que eh, se discuta un poco acerca de qué tan bueno o qué tan malo es hacerlo. Pero la idea es la siguiente. Dependiendo de los factores de riesgo, las personas comienzan a los 50 años a hacerse las pruebas de tamizaje. La prueba de tamizaje es muy sencilla, es un análisis de sangre que detecta una proteína específica de la próstata circulando en la sangre, que cuando hay mucha de esa proteína significa que algo está pasando con la próstata y está creciendo y que por lo tanto implica que hay riesgo, ¿no? Esa prueba se llama PSA, y cuando el valor es por debajo de 4 nanogramos por mililitro, estamos bien, no hay riesgo. Cuando está por arriba de ese valor, estaría indicando riesgo. El otro test que se hace es el tacto rectal. El médico examina a través del recto el tamaño de la glándula y si está homogénea o es irregular. Entonces, esas dos pruebas, una prueba de sangre y el tacto rectal, es todo lo que se hace para hacer el screening de cáncer de próstata. Que como ¿Y dije antes, estas dos pruebas son anuales? esas pruebas son para personas de 50 años anuales, por lo menos así comienza. Ujú, Si la PSA es por debajo de 2,5, se hace cada 2 años después. ujú. Si la prueba está entre 2,5 y 4, se hace todos los años. En el momento en que la prueba supera 4, habría que hacer un segundo paso que implica, en general, hacer una biopsia. O sea, entrar con una aguja, sacar un pedacito y estudiar el Ujú. tejido. La edad de comienzo dije que era 50, si uno no tenía riesgo. Pero si hay riesgos, la persona tiene riesgos agregados, debería comenzar a los 45. ¿Y ¿Y cuáles cuáles son son esos riesgos? los riesgos? Son tener hermanos o padres que han tenido cáncer de próstata, ser afroamericano, son los dos riesgos principales, marcadores, ¿no? de riesgo. Ujú. Si
ha habido muchos parientes, varones sanguíneos que han tenido cáncer de próstata, más de uno, se recomienda comenzar a los 40. Ujú, Ahora, el punto acá es que quienes hacen este tamizaje tienen que dar un consentimiento informado, porque si bien no hay riesgo en la prueba de PSA y en el tacto rectal, si esto da positivo, genera la necesidad de hacer biopsias y las biopsias a veces son dolorosas, aunque se hacen con anestesia, pueden generar algunos efectos colaterales y, y estos tamizajes algunas veces dan falsos positivos. Dar falso positivo significa que lo obliga a uno a hacer biopsias y que en realidad no tenía nada. Y entonces es como un poco molesto para el paciente recibir esta agresión cuando en realidad había poco riesgo. ¿A esto te El ot- referías cuando decías que la prueba es polémica y no tan categórica como otras pruebas, como la colonoscopia? no es solamente a esto. O sea, por un Ujú, lado porque da falsos positivos, pero por otro lado es que todos los que tienen un cáncer, no todos necesitan tratamiento, porque el cáncer de próstata en muchas personas evoluciona tan lentamente que la persona va a terminar muriendo con el cáncer de próstata, pero no por el cáncer de próstata. O sea, ujú, es una enfermedad de evolución tan lenta que no genera daño colateral y que ujú, al final la persona tiene otras intercurrentes, otras cosas y termina su vida por otros factores y no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. Y eso es muy común. De hecho, personas de más de 70 años, el porcentaje de personas de más de 70 años que tienen un cáncer de próstata es extremadamente alto. Lo que ocurre es que no tienen ningún síntoma, la enfermedad está evolucionando tan lentamente y no hay riesgo. Por eso es que es un poco controversial. Y hace unos años atrás había mucho más énfasis en hacer tamizaje para el cáncer de próstata, pero hoy por hoy es una decisión personal, en ujú, especial si la persona tiene factores de riesgo, como dijimos antes, hay más incentivo para hacerlos, y si tiene síntomas y molestias, ujú, también tiene un incentivo para hacerlo. Pero no es tan categórico como en los otros tamizajes que se hacen para prevenir otros cánceres, el tema del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, estos tamizajes se harían hasta los 75 y a partir de los 75 ya no tiene mucho sentido seguir ujú, haciéndolos porque, vuelvo a decir, la evolución en general es tan lenta que no tiene sentido exponer a las personas a todo el riesgo que significa las biopsias y eventualmente una resección ujú, del cáncer. ujú. Además del tamizaje, ¿hay alguna cosa que, no, que ayude a prevenir el cáncer de No, próstata? No. no, que por eso corregí y dije riesgo, dije factores de riesgo, dije son marcadores de riesgo, porque Ok. son cosas en las cuales ya están conmigo, es mi carga Ujú, genética, no la puedo cambiar. Entonces hay un ujú, grupo de personas que tienen más riesgo que otros, pero no ujú, es que con una dieta cambien en la actividad física, no hay cambio en la actividad sexual o que genere un cambio en el riesgo. Entonces es ujú. un marcador, algo que está ahí y que señala que esta persona tiene un poco más, este grupo de personas tiene un poco más riesgo que este otro grupo y la conducta a seguir es un poco distinta, ¿no? Marcelo, disculpa por la ignorancia, pero ¿cuál es la diferencia entre el cáncer de próstata y el cáncer de testículo? El cáncer de próstata, como habíamos dicho antes, es la afectación de una glándula que está alrededor de la uretra, en la base, pegado a a la vejiga. O sea, es algo que está interior en la pelvis, adentro. Y por eso para examinarla, el médico tiene que hacer un tacto rectal y entrar por el recto y tocar algo que está adentro. El testículo son las bolitas que están afuera de nuestro organismo colgando y que son donde se generan donde están las células seminales que se generan los espermatozoides que van a ser usados
después para fecundar. Entonces, el cáncer de testículo es un cáncer mucho menos frecuente que el cáncer de próstata, pero que afecta a personas mucho más jóvenes, generalmente a personas que están entre los 18 y 28 años, es población mucho más joven Ujú, y es mucho más agresivo, muchísimo más agresivo que el cáncer de próstata. Pero por ser muy agresivo, las células se reproducen muchos y el tratamiento puede selectivamente tratar esas células que son bastante distintas del resto de nuestras células del cuerpo y por lo tanto este, funcionar mejor. Y entonces el cáncer de testículo se trata y se cura en muchos casos. Entonces, obviamente hay que eliminar, erradicar el testículo, sacar el testículo, pero ujú. después se trata con quimioterápicos que son específicos para este tipo de cáncer, con bastante buen resultado en líneas generales. Y aunque Ah, esté avanzado, ujú, este, muchos de estos cánceres de testículos se retrogradan y las pacientes se curan. ujú. Muy interesante. Bueno, Marcelo, para terminar, si nos puedes dar un pequeño resumen entonces de el tamizaje para el cáncer de próstata. ¿Cómo no? Bueno, entonces habíamos dicho que se comienza a los 50, pero que si las personas tenían riesgo, o eran afroamericanos o parientes, deberían comenzar a los 45, y tienen más de un pariente con antecedente de cáncer de próstata a los 40, que se hace normalmente con la prueba de sangre de PSA y el tacto rectal, que si da negativo, se repiten anualmente. La prueba de PSA, si da por debajo de 2,5, se repite cada 2 años. Puede dar positivo, aunque también puede dar falsos positivos, y por eso es un poquito controversial, porque cuando ya da positivo, el paciente tiene que de alguna manera entrar en la maquinita de hacerse las biopsias, hacerse ecografía, hacerse seguimiento mucho más seguido. Ujú, Y el hecho que habíamos dicho antes también, que tener un cáncer de próstata no significa que hay que tratarlo, porque muchas veces el cáncer de próstata es de evolución tan lenta que no requiere tratamiento porque va a evolucionar durante décadas y el paciente va a terminar muriendo con el cáncer y no por el cáncer. ujú. Para saber qué tipo de cáncer, la biopsia permite saber cómo es el tejido adentro, la formación de las células, y eso permite determinar si es conveniente en este particular caso sí hacer un tratamiento más agresivo o en otros casos simplemente hacerle un seguimiento y mirarlo en el tiempo, pero sin necesidad de tener que hacer tratamiento con quimioterapia o cirugía. Muy, muy claro. Muchísimas gracias, Marcelo, por haber venido al programa y habernos explicado acerca del tamizaje del cáncer de próstata. Muchas gracias y Gracias a ti, Blanche. gracias. Gracias a todos por escucharnos.